Muy buenos días a los que están acá en el auditorio, a los que están allá en casa, en Santiago, a los que están en Victoria, a los que están en Temuco y a los que están en otras ciudades de nuestro amado país. Si alguno de los que está ahí, Marisol, ¿se escucha bien así? Espero que se escuche bien. Muy bien. Quiero que me acompañen con esta oración. Señor, danos luz, danos sabiduría, danos inteligencia, danos revelación de tu palabra, que no solamente sea una información que llegue a nuestra mente, sino que sea plasmada en nuestros corazones y sea accionada con nuestra conducta de vida. Háblanos tú poderosamente en esta mañana. Amén. Tal como lo decía Lisel, efectivamente el título de mi mensaje es Ser héroes anónimos. Que tú seas una héroe anónima, que tú seas un héroe anónimo. Es un desafío interesante que lo podemos encontrar en un pasaje en la Biblia, y todos los que de alguna manera hemos sido desafiados a vivir una vida cristiana, también los quiero desafiar a ser un héroe anónimo. Y quiero arrancar con la historia de una azafata de 22 años. El hecho ocurre el 5 de septiembre del año 86 en Karachi, que es una ciudad que queda en Pakistán, donde ocurre un evento muy trágico. Esta azafata se llamaba Nerja Banot, 22 años. El evento ocurre en esa ciudad cuando hay un atentado terrorista de un vuelo de la línea aérea que ya no existe hoy día, se llama Panam, esa línea aérea, el vuelo número 73. Y estos terroristas llegan a ese aeropuerto a hacer un acto bastante violento. Y lo primero que hacen estos terroristas es pedirle a la azafata, en ese momento Nerja Banot, los pasaportes de todos los que estaban ahí, porque el propósito de ellos era matar a todos los que fueran ciudadanos norteamericanos o tuvieran ciudadanía norteamericana. Nerja Banot lo que hace en aquel momento, en un descuido que tienen los terroristas, es secuestrar, lo digo de esa forma, o capturar o esconder 43 pasaportes norteamericanos sin que ellos se den cuenta. La historia es bastante trágica y bastante larga. 17 horas ocurra aquel evento terrorista en ese avión. Nerja decide esconder estos 43 pasaportes para proteger a estos 43 ciudadanos norteamericanos. Y a muchas horas, terminando casi el evento, los terroristas comienzan a disparar. Nerja decide en aquel evento abrir una de las puertas de emergencia para evacuar a varios de los que estaban ahí en ese avión. Y en medio de toda esa balacera, y que ella protegiendo a muchos ciudadanos que salvaron sus vidas, protege a 3 niños y ella la tiran del pelo, digamos, y terminan matándola. Esa es la historia de Nerja Banot. Seguramente usted no la conoce porque fue una héroe anónima. Uno de los niños que ella protege, en ese momento tenía 7 años, hoy es gerente, un CEO de una compañía de línea aérea. Y esta persona, que es un hombre, declara hasta el día de hoy: Nerja fue una héroe a la cual le debo mi vida. Nerja Banot, 22 años, azafata, entrega su vida para proteger la vida de otros, donde ella pudo haberse salvado. Seguramente usted nunca escuchó de Nerja, porque fue un héroe anónimo. ¿Cuál es su héroe anónimo o no anónimo en la Biblia? Si tuviera que decirles hoy, piense ahí en su casa por lo menos algunos segundos. Le doy un minuto para que piense. ¿Cuál sería el héroe
de la Biblia que usted elegiría, aparte de Jesús, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? Le doy 30 segundos, 40 segundos, mientras yo sigo desafiándolo. ¿Cuál sería el héroe, hombre o mujer, que usted elegiría de la Biblia como aquel personaje emblemático en el cual usted se fijaría, porque la desafía como mujer, la desafía como hombre? De todos los personajes que aparecen en la Biblia, ¿quién elegiría usted? Dejo fuera a Jesús, porque seguramente muchos elegirían a Jesús, pero alguien que no fuese Jesús, ¿a quién elegiría usted? Los que están aquí en el salón. El primero que se le viera a la mente, ¿a quién elegirías? ¿Mujer o hombre? Si alguien puede decirme a alguien. Pablo, dicen aquí. Job, dicen alguien aquí. ¿A quién elegiría usted? Caleb. Pedro elige. Yo voy a mencionarles la historia de dos hombres que son anónimos. Pero antes lo voy a contextualizar donde aparece esto en el libro de Josué, capítulo 1 y el capítulo 2 principalmente. Había muerto Moisés, hablando de héroes de la Biblia. Moisés, yo no sé si tiene, después de Jesús, ¿quién más tan de una manera sobrenatural Dios usó en la Biblia como Moisés? Moisés era un hombre tardo para hablar, un hombre ya de edad. Cuando Dios lo llama a una misión tremenda, la misión era sacar al pueblo de una condición de esclavitud, al pueblo de Israel que estaba siendo esclavo en Egipto, transitarlo por el desierto para llevarlos a una tierra prometida que Dios le daría como una bendición. Moisés fue un hombre tremendo, un hombre que realmente vivió milagros en su vida personal y también milagros por la mano de Dios. Cuando uno ve los milagros que Dios hizo a través de la vida de Moisés, son milagros absolutamente sobrenaturales. Ustedes recordarán cuando logra hacer pasar al pueblo de Israel abriendo el Mar Rojo. Imagínense, es un milagro sobrenatural que rompe la ley de la física. Dice que Moisés es el único hombre en la Biblia que vio o tuvo un diálogo cara a cara con Dios, que incluso no lo podía ver a causa de la santidad, el resplandor de la gloria de Dios. No hay ningún texto en la Biblia en que se encuentre que hay un hombre o alguna mujer que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Moisés sí lo tuvo. Este hombre, Dios le había hecho la promesa de trasladar al pueblo de Israel de una condición de esclavitud por un desierto en el cual además tuvo que soportar muchas situaciones adversas y peligrosas, un pueblo que además lo criticó y lo juzgó, un pueblo que se quejaba, un pueblo que murmuraba, tuvo que vivir las situaciones más increíbles que un líder puede vivir para llevar al pueblo a una gran promesa de entrar a una tierra prometida. Moisés muere el ícono prácticamente de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, y dice que divisó la tierra desde lejos y murió, no alcanzó a entrar a ella, la divisó de lejos. Para todos los que a lo mejor tienen un sueño en la vida, a lo mejor ese sueño lo vas a divisar de lejos, no lo vas a vivir, y la generación que viene después seguramente vivirá el sueño que tú tienes. Muere Moisés, personaje emblemático. ¿Quién hereda el rol de Moisés de liderazgo? Un hombre llamado Josué. Y Josué, cuando muere Moisés, imagínense ese líder, tremendo líder, tiene que tomar la batuta para continuar el diseño de Dios de llevar al pueblo a entrar en la tierra prometida. Era un joven Moisés. En el capítulo número 1 del libro de Josué, Dios le dice a Josué 3 veces algo muy interesante. 3 veces le dice. Cuando lo llama a un desafío de entrar a la tierra prometida que Dios le había dado como una bendición al pueblo de Israel, que se esfuerce y sea valiente. Lo dice en el versículo número 6,
del capítulo número 1 de Josué, en el versículo 6. En el versículo 7, no solamente le dice que ha llegado el momento de poseer la tierra prometida como una heredad, sino que le dice además que tiene que ser no solamente valiente, sino que muy valiente, y aquí hay algo muy interesante, para guardar toda la ley de Dios y que no se aparte en nada de dicha ley. Que sea esforzado y que sea valiente, se lo dice por segunda vez en el versículo 7. Versículo 6, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Versículo 7 le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cumplir esta ley. Cumplir la ley de Dios requiere mucho esfuerzo. Cumplir los mandamientos de Dios que están narrados en toda la Escritura requiere valentía, mucha valentía, no poca valentía y gran esfuerzo. Se lo dijo a Josué. Y después, en el versículo 9, nuevamente le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gran palabra, gran versículo, también como un tercer énfasis que Dios le da a la vida de este hombre. ¿Por qué le dice que se esfuerce y sea valiente? Quizás porque no eran grandes virtudes que estaban en la vida de Josué. Y el desafío que tenía por delante no era menor. No sé cuál es el desafío que tú estás viviendo hoy en tu vida, pero son desafíos importantes. El más importante al cual Dios te llama es hacer una discípula o un discípulo de Jesús, un seguidor de Él. Eso requiere mucho esfuerzo y también requiere mucha valentía. 3 veces lo dice Dios directamente a Josué para entrar en la conquista de esta tierra que había prometido en manos de Moisés. Pero algunos dicen, bueno, pero le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. El capítulo número 1 dice que 4 veces Josué escucha esa palabra, que te esfuerces y seas valiente. 3 vienen de Dios, que son los versículos que mencioné anteriormente, el 6, el 7 y el 9, y el versículo final de ese capítulo, cuando él le hace el desafío al propio pueblo, le dice, ha llegado la hora que conquistemos la tierra prometida, que Dios dijo en manos de Moisés, que había muerto recién, pero es importante que guardemos la ley de Dios en todos sus preceptos y en todos sus mandamientos. El pueblo responde a dicho llamado positivamente y le dice a Josué, ¿sabe lo que le dice? Lo que Dios le dijo a él, que se esfuerce y sea un hombre valiente. Pues bien, esa es la introducción al tema de ser un héroe anónimo. Lo primero que hace Josué para el plan de la conquista de la tierra prometida es enviar a 2 hombres como a prospectar esta tierra que estaba en manos de un rey. Esta tierra era Jericó, en manos de sus adversarios. Y dice así, y arranca así el versículo 1 del capítulo 2. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó, que es una tierra grande, pero especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Aquí están los héroes anónimos, que no mencionen sus nombres. La Biblia no dice quién eran estos 2 espías, pero fueron claves en esta historia que voy a relatar en este mensaje hoy en la mañana. Josué envía a 2 espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó, que estaba en manos de un rey, enemigo obviamente de Israel, y esa era la tierra que tenían que conquistar. Cuando los espías llegan a Jericó, dice que se hospedan en la casa de una prostituta. Lo primero que quiero decir aquí son 2 cosas. Estos espías no eran cualquier persona, eran personas que habían entrado secretamente y habían sido enviados por Josué secretamente. Eran hombres de confianza. No eran hombres que andaban diciendo todos los planes y todos los diseños.
Los héroes anónimos son personas de confianza. Escuche bien esto. Si tú quieres ser una héroe anónima, tiene que ser una persona de confianza para los planes, para los diseños y las acciones que Dios te va a usar en un momento determinado, como lo hizo con estos 2 espías, de los cuales no se saben los nombres. No saben los nombres. Pero no era un hombre de confianza de Josué. Por eso entran secretamente. Ahora, ¿a dónde entran? Es curioso. Al primer lugar que dan es al lugar donde vivía una prostituta. Yo me habría imaginado a una misión de ir a conquistar una tierra donde un líder me envía secretamente, estratégicamente, en un plan de diseño bélico, por decirlo de esa forma, entre comillas, y el lugar donde van es al lugar de una casa de una prostituta. No hay referencia bíblica, pero lo que está claro es que seguramente ellos eligieron ese lugar porque en ese lugar impactaron la primera persona en la cual era desechada desde el punto de vista de la sociedad. Le pregunto a usted que está ahí en casa y los que están acá, si usted hubiese sido enviado a conquistar la tierra prometida en manos de enemigos, si se habría elegido un lugar como la casa de una prostituta para el lugar secreto, como la base estratégica para comenzar la obra de conquista de una tierra prometida. Ellos eligieron ese lugar, porque seguramente aquella mujer fue impactada por estos 2 hombres. El rey se entera de Jericó de esta situación porque le llega la información que llegaron 2 espías, y miren lo que hace el rey en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que ya han entrado en tu casas, pues vinieron a espiar nuestro país. Esa es la información. En todas partes hay informantes, ¿eh? Siempre cuando hay conflicto, en todas partes le llega la información. ¿Cómo le llegó la información a este rey de que habían llegado estos 2 espías enviados por Josué? Espías que no aparecen sus nombres, que estaban en esta casa de la prostituta. No se sabe, no hay referencia a eso, pero por algún lado le llegó la información y le dice a esta mujer, a esta prostituta, Rahab: echa fuera los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Declaración y respuesta de Rahab. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí se secaban. Esto realmente lo encuentro extraordinario, porque cuando usted esconde algo en su casa, imagínese que usted se va de vacaciones o se va a un viaje y hay ciertas cosas en que su casa podría quedar sola, no necesariamente con un cuidador, pero hay ciertas cosas en su casa que usted guardaría secretamente. ¿Cuáles serían esas cosas? Las cosas que tienen un valor, y no cualquier valor, que tienen un alto valor, usted las guardaría en su casa. O sea que si algún ladrón entrara, no pudiese a lo menos llevarse aquella cosa o aquel valor alto que usted tiene como precio en caso de una circunstancia como esa. Ella consideraba a estos hombres como de un alto valor y los protegió secretamente y escondidamente en su casa. Ella hizo causa común con la visión de estos 2 hombres. ¿Por qué hizo causa común con la visión de estos 2 hombres? Miren lo que dice el versículo del 9 al 11 de Josué capítulo 2. Declaración de Rahab a estos 2 hombres. Y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes.
Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Declaración de la prostituta a ellos. O sea, de una persona no creyente que ya fue impactado por hombres de Dios y que sabía que detrás de esos hombres había un Dios de dioses que respaldaba cualquier acción y conducta de ellos. Y aquí quiero mencionar lo siguiente, a propósito de héroes anónimos de estos dos espías. ¿Cuáles son los nombres de estos dos espías? No aparecen en la Biblia. Porque cuando Dios usa héroes, muchas veces son anónimos. Pero había algo en estos hombres. Esta prostituta dijo, estos están detrás de la mano del Dios de los dioses. Ellos conquistaron una tierra, o van en conquista de una tierra, fueron sacados de un desierto, el poder de Dios les abrió el mar rojo y estamos aterrorizados de ser enemigo de estos hombres. Y esta mujer se rinde frente a ellos y no solamente se rinde, hace causa común, los esconde porque se da cuenta que la mano de Dios está detrás de ellos. La grandeza de Dios se percibe, su respaldo se percibe y su bendición se percibe aún en el mundo no creyente, en aquellos que no son cristianos. El punto es que cuando tú te encuentras con gente que muchas veces no transita por una iglesia, que podrías calificar no necesariamente no cristiano, ¿la presencia de Dios en tu vida trasciende la vida de esas personas? ¿La mano de Dios trasciende la vida de esa gente? ¿El poder de Dios, el respaldo de Dios sobre tu vida afecta de tal manera que la gente percibe ese impacto de Dios? El amor de Dios, la misericordia de Dios sobre tu vida es capaz de afectar también de esa misma forma a los que necesitan amor y los que necesitan misericordia. ¿Es tan perceptible? ¿Es así la gente que te rodea? Permítame mencionar lo siguiente. José, ¿te acuerdas la historia de José? El menor de dos hermanos. Tenía la envidia de sus hermanos porque su padre tenía ciertos privilegios con él de afectividad. Y los hermanos lo venden como un esclavo en la casa de un capitán del ejército del faraón llamado Potifar. Pero José era un hombre conforme al corazón de Dios y todo lo que hacía José prosperaba. Cuando llega a la casa del capitán del ejército del faraón, Potifar, dice que todos los bienes de Potifar prosperaban, los negocios prosperaban, todo prosperaba, y lo dejó a cargo de todas sus dependencias, de todos sus bienes, porque sabía que la mano de Dios, algo ocurría, algo sobrenatural en lo que le delegaba a José, y todo prosperaba. La esposa de Potifar intenta acosarlo sexualmente. Finalmente toda esa historia es larga, está dentro de la Biblia. A causa de aquello va a parar una cárcel José. Y en la cárcel, ¿qué es lo que hace? El jefe, el alguacil, se da cuenta que todo lo que hacía José con los presos prosperaba. Porque la mano de Dios estaba con él. El mundo secular se daba cuenta, esta persona, desde que llegó esta persona, como que algo pasó en mi vida. Hay un miembro de esta iglesia al cual pedí autorización de poder contar esta historia para que ustedes vean que están los héroes anónimos también. Es Marisol Baeza. Marisol Baeza es una ejecutiva del consorcio, del Banco Consorcio, y estaba en una sucursal del sector Oriente X, y a raíz de los resultados de esa sucursal pequeña, X, o semi-pequeña, le pidieron que se hiciera cargo de la sucursal de la Casa Matriz que está en Avenida del Bosque. Pero antes de irse de la sucursal X, cuando se va y tiene que despedirse de sus colaboradores, la verdad es que los colaboradores
se afectaron un poco, porque el tiempo que estuvo ahí, que no fue tanto tiempo, vieron que todo el ambiente cambió, los resultados obviamente de la sucursal también, el equipo que formó, es algo que le decían, hay algo distinto de toda la historia que hemos vivido en aquella sucursal. Que lo que era algo distinto. Era la mano de Dios con sabiduría, con gracia, con competencia, con unción que viene desde lo alto. Llega a la casa matriz, que ya es sucursal, la principal de consorcio, y la llevan a ella porque estaba abajo en el ranking. Esto fue hace menos de 2 meses atrás, la historia que le estoy contando, ese cambio. Hoy, la semana pasada, nos cuentan que la felicitan, la reconocen porque salió del lugar de abajo al lugar número 1 en menos de 2 meses. Me recordó la historia de José. Lo que toca, Dios prospera, porque la gracia y la unción de Dios está ahí. Cuento el segundo caso, no le pedí autorización, pero lo cuento igual porque es más doméstico, de mi hijo Matías. Mi hijo Matías recién hace como unos 4 meses atrás lo contratan para prestarle servicio a un diario electrónico que es importante en nuestro país que se llama El Líbero. Un diario que compite contra biobio.cl, contra la tercera.cl, pero es un diario bastante exitoso. Y lo llama el dueño del diario y lo contrata para todo lo que él maneja en las redes sociales, para prestarle un servicio ahí. Y un día, el dueño del Líbero, esto fue hace 7 días atrás, de todo, imagínense, tiene todo el equipo de periodistas, de tener no sé cuántos periodistas hay como 30 equipos de producción, trabajándose unas 70, 80 personas. Pero lo llama y le dice: Matías, te quiero pedir un favor. Su hija se estaba titulando y quería hacer algo con su hija desde el punto de vista periodístico para grabar. Yo te podría pagar, y le dice: por ningún motivo, yo no le acepto que usted me pague. ¿Por qué lo elige a él? Si lleva solamente 3 meses ahí y lo elige cualquiera de los periodistas que están. Porque la grandeza de Dios está detrás de los que le obedecen. Y eso se visualiza, se palpa, se percibe, se abraza, sobre todo en aquellos que aún no conocen al Señor profundamente. Los héroes anónimos, al cual todos somos llamados, tenemos que tener esa característica. Yo no sé, pero hay algo en usted, desde que estoy con usted, como que las cosas se me ordenaron. Y después voy a ir a un ejemplo práctico de cómo todos nosotros tenemos que ser héroes anónimos. En la historia de los espías, que no aparece que fueron los héroes anónimos, ¿usted piensa que la prostituta fue anónima? ¿Fue una héroe o no fue una héroe? Fue parte de esa historia. Porque dijo: hay algo de Dios que está detrás del Dios de los dioses, y a esta gente yo me la juego por ello. Los héroes anónimos se juegan por la vida del otro. Rahab le salvó la vida a los espías. También está salvando su propia vida. Y si no lo cree, vea lo que dice el versículo del 12 al 13. Lo que dice Rahab, y les pide solamente a los espías, solamente esta cosa les pide. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Imagínate, era tal, ella se daba cuenta que era evidente que esta guerra la ganaban. Y habían 2 espías, ¿no? Ella no veía un ejército, pero veía algo que era el poder de Dios detrás de estos hombres. Y lo único que les pido: juren delante de Dios
Dado que yo los ayudé en preservar su vida, los escondí aquí en mi casa, digo de ustedes para salvar mi vida, la de mi familia, como yo he sido con ustedes. Y quiero que me den una garantía, que perdonarán la vida mía, la de mis padres, la de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Yo le pregunto, Rajá podría haber dicho lo siguiente a la prostituta: cuando pase esto, por favor, acuérdense de mí, que me perdonen mi vida. Pero ella, no, ella piensa más allá de su vida. Piensa en la vida de sus padres, en la vida de sus hermanos, en la vida de su familia. Así son los héroes anónimos. No son individualistas ni son egoístas. No están preocupados solamente centrados en sí mismos, sino que son capaces de ver también de los que están alrededor sufriendo. Nerja dio su vida por gente desconocida en ese avión. Y al igual que los espías, no es una persona conocida. Quiero que me den como garantía una señal que perdonará la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. La garantía es un respaldo de recobro en caso de una contingencia. Es una garantía, por favor, dame una garantía. Y la garantía que ella les pide: juren delante de Dios. Prométanme que van a ser consecuentes con esto que les estoy pidiendo. ¿Saben lo que dijeron los espías? Mire esto, interesante. Así son los héroes anónimos, entre paréntesis. Y aquí hay un segundo principio de un héroe anónimo. Juramos por nuestra vida, versículo 14, que la vida de la de ustedes no correrá peligro. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. ¿Qué tal la promesa? Si tú no nos delatas, vamos a cumplir la promesa de preservar tu vida y la de los tuyos, y vamos a cumplir nuestra promesa. Los héroes anónimos cumplen las promesas. Aquí no se trata de simplemente decirle a alguien livianamente: ¿me puedes ayudar? Sí, te voy a ayudar, y en el fondo después no lo ayudamos. Los héroes anónimos cumplen las promesas. Pero hay algo más interesante y misteriosamente y profundamente y sabiamente que este pasaje nos enseña a propósito de cumplir las promesas. La reciprocidad que hay frente a estos temas. El versículo 20 dice así: le dicen ellos a ella. Primero ella le dijo a ellos: júrenme y denme una garantía de que porque yo no los voy a delatar, ustedes van a preservar mi vida, la vida de mis padres, la vida de mi familia. Ellos le dicen que van a ser bondadosos con ella, vamos a cumplir la promesa con tal de que tú no nos entregues ni nos delates. De hecho, lo dice el versículo 20. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. Wow. O sea, esto no es cosa tan fácil de prometer algo y no cumplirlo. Y por otro lado, prométeme pero no cumpla. Por eso la Biblia dice: mejor que no prometas a que no cumpla. Pero cada vez que hacemos una promesa, cúmplela. Sobre todo con los que son personas que te la van a recobrar y está tu testimonio puesto ahí en juego. Cuando se cruzan los valores comprometidos, no se puede continuar en una relación de pacto porque se ha caído en la falta de integridad. Yo voy a decir algunas cosas aquí súper prácticas, de repente en que Dios nos desafía a cómo ser héroes anónimos. ¿Ustedes han tenido alguna vez las siguientes solicitudes, por ejemplo, donde ustedes se han encontrado con gente con necesidad económica y le piden plata? Yo sé que a lo mejor ninguno de ustedes ha vivido esa experiencia, por eso lo digo con una broma. El punto está en lo siguiente. Primera regla.
Cuando llega gente a ti con necesidad económica, pueden llegar dos tipos de personas. Primera regla, dos tipos de personas. Los que te piden prestado y aquellos en los cuales no te piden nada, pero tú ves la necesidad. Los que te piden prestado y tú le prestas y se comprometen a prestarte y no te cumplen, tú no puedes seguir en un pacto de integridad con ellos porque ellos quebraron el pacto de integridad, como dicen estos hombres. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres de esta promesa que nos obligaste a hacer. Primera regla, lo que se promete se cumple y recíprocamente también el que está afectado, si te dice que te va a pagar, debe cumplir. Si no lo cumple, ya no puedes continuar en ese pacto porque se ha quebrantado la integridad del pacto mismo. Segundo, y los que no te piden, pero tú ves la necesidad, ahí yo te invito a ser un héroe anónimo. O viviremos la parábola del samaritano, que algunos viendo la necesidad, cuando fue saltado por unos ladrones, algunos pasaron de largo, los que eran sacerdotes de la iglesia, los levitas, que se supone que tenían un conocimiento religioso, pasaron de largo, no vieron la necesidad, y de quien menos se esperaba, que era un samaritano, que eran los como desechados del punto de vista de la sociedad, ese tomó la persona que había sido asaltada, lo llevó a su lugar, lo hospedó y lo ayudó sacrificialmente. Tenemos dos posibilidades: hacernos los ignorantes, los indiferentes frente a una necesidad, o ser héroes anónimos. A propósito de las promesas que no se cumplen, necesito que me ayudes a encontrar un trabajo. No sé si a alguno le han pedido eso. Necesito que me ayudes a encontrar un trabajo. Uno podría decir, sí, te puedo ayudar, pero cumple en el lugar donde yo te recomendé. Si no lo haces, se quiebra el pacto de la integridad también. Por eso es importante cumplir lo que prometemos, y si pediste ayuda y alguien se la jugó por ti, cumple, no por ese hombre ni esa mujer, cumple porque Dios fue quien te abrió esa puerta. Y cuando no cumples, a quien le fallas por sobre todo una persona es a Dios principalmente. Yo los quiero desafiar a cada uno de ustedes a que tenemos una responsabilidad de ser héroes anónimos. No héroes con selfie, sino que héroes anónimos. Porque la necesidad está alrededor nuestro todos los días y permanentemente. Y voy a hacer 3 preguntas acá. ¿Alguna vez de los que estamos acá han visitado a alguien en la cárcel que fue a parar a la cárcel? ¿Alguna vez de toda la gente que tú conoces o que sabes de alguien, de familia, de referido que está en la cárcel, alguna vez lo has visitado? Yo una vez lo hice, perdona que sea la autorreferencia. Tiene un valor incalculable para la persona que recibe la visita. Y es una forma de ser un héroe anónimo. Incalculable. La persona llegó porque era la época, en la década de los 80, 90, que cuando uno tenía protesto de cheque, eso estaba penalizado penalmente, no civilmente, y por lo tanto los juicios, las personas por cheque protestado iban a parar a la cárcel. En ese momento, después la ley se flexibilizó en esa materia. Y este hombre, en el cual en un momento vivía universitaria en la década de los 80, tenía un emprendimiento y que le fue mal y que por cheque protestado.
y lo llevaron detenido a la cárcel. Y me acuerdo que en el segundo año de la universidad, como yo siempre pasaba por ese lugar, con frecuencia una vez al mes, un día me dicen que está en la cárcel este hombre. Y yo creo que fue una sensación súper extraña entrar a la cárcel. Es la única experiencia que he estado. Pero puedo decir que me sentí que bendecía a una persona de una manera incalculable. No porque era un abogado, sino porque necesitaba una compañía. Segunda pregunta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado o han conversado con alguna prostituta? Con una prostituta, sí. Bueno, en la década de los 80, los 90, estábamos con un grupo cristiano en la universidad, con amigos cristianos, y siempre nos hacíamos esta pregunta. Yo era soltero en esa época. Y entonces dijimos, ¿sabes por qué no hacemos lo siguiente? Fue una cosa que se nos ocurrió entre todos, digamos. Éramos dos o tres. ¿Por qué no vamos y le preguntamos a una prostituta si nos podría dar una entrevista? Entonces, en una entrevista no periodística ni mucho menos, y nosotros le pagábamos. Entonces hicimos el ejercicio y ella pensaba que iba a dar una prestación sexual porque nos veía como tres hombres en ese momento. Y resulta que no fue así, efectivamente, y le pagamos. No, no queremos eso, lo que queremos es escuchar tu historia y a través de tu historia nosotros también comunicarte algo. Esa experiencia que es la única que yo he tenido con una prostituta, la única vez que he tenido una prostituta, oye, fue una cosa pero realmente impresionante, o sea, increíble. Éramos tres. Y para ella no podía creer cómo estábamos pagando para escuchar su historia. Pero para nosotros su historia era la oportunidad de poder hablarle de Jesús, como Jesús le dijo a la prostituta muchas cosas. Hace 3 semanas atrás, estoy dando ejemplo cómo podemos ser héroes anónimos, yo mandé un video que salió en las redes sociales, donde aquí bajando la pirámide, por ese sector por ahí por Huechuraba, en vez de un semáforo, estaban asaltando a un automovilista para robarle el auto. Y algunos estaban grabando, otros estaban saliendo por la verba, otros estaban retrocediendo. Y mientras la gente, el que grababa, presenciaba cómo sacaban al hombre desde el copiloto de detrás, le pegaban, y todo eso en fracciones de 10 minutos, mientras los asaltantes trataban desde atrás, y estaban todos los autos en cola, algunos se retrocedían, salían, y miraban todo este espectáculo. Yo mandé el video y dije, ¿qué harías tú en este lugar? ¿Qué habrías hecho tú en ese lugar? Si tú vas bajando la pirámide y ves que están asaltando a las personas y vienen todos los autos de detrás, ¿qué haces? Retrocedes y vas por la verba. Algunos me respondían, soldado que arranca sigue para otra guerra. Otros me respondían, no, yo no estoy porque pueden pegarme un balazo. Y todos me contaban en las redes sociales una serie de cosas. O no, yo llamé a Carabineros. Y todos me decían una serie de cosas. Esa imagen es la parábola del samaritano del siglo XXI. Esa misma imagen. Y me ha vuelto la imagen y digo, ¿qué habría hecho yo en ese lugar? Lo que tengo clarísimo es que lo que habría hecho Nerja Manot, que es lo que habría hecho, eso lo tengo clarísimo. Nerja Manot dio su vida para proteger a miles, no miles, pero no sé cuántos han sido, 50 personas, y dio su vida por ellos. Héroe anónimo. Ayer, en las noticias, que tiene 24 horas, tiene como reportajes así de las periodistas que están en regiones. Y empiezan a hablar de la historia de don José. Y don José es un señor que tiene un taxi colectivo. ¿Sabe lo que hace don José en el taxi colectivo?
Él lleva gratis, y lo dice ahí en su, en su vidrio trasero, el parabrisas trasero y el delantero, él lleva gratis a dos tipos de personas, gente de la tercera edad y discapacitados. Lo lleva gratis en su colectivo, no les cobra. Y entrevistan a don José. Y cómo se sube la señora, como de 70 años, después una señora discapacitada. ¿Y por qué hace eso? Él dice por lo siguiente. Ellos ganan 100.000 pesos de pensión. Y para ellos el costo del transporte es determinante. Y además por las vías de contagio es más determinante aún. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer algo así? Héroe anónimo. Entonces la periodista le dice, oiga, pero ¿qué pasa cuando se le llena el taxi a este señora que no le van a pagar? Él no es una persona que navega por una iglesia ni mucho menos. Cuando se me llena ese día el taxi de gente discapacitada, ¿sabes lo que es? Para mí es mayor bendición. Quiero terminar diciendo de que la mejor forma de hacer iglesia, más que estar en un templo como este, la mejor forma de hacer iglesia es ser una héroe anónima, como lo es, disculpa que no te pedí permiso, como es la Giselle Gembers en Temuco, que levanta esta fundación para niños Down que tienen sector de vulnerabilidad. ¿Y cómo yo puedo ser una héroe y un héroe anónimo? Ayudando. ¿Y cómo lo puedo hacer ayudando? Si alguno quiere que le dé indicaciones prácticas, escríbame a mi WhatsApp y yo le digo cómo lo puede hacer, incluyéndolo en la Fundación Persevera de la Giselle Gembers. Pero necesitamos ser una iglesia de acción y no una iglesia de emoción. Lo vuelvo a repetir, necesitamos ser una iglesia de acción y no una iglesia de emoción. A veces tenemos mucha voluntad, pero poca iniciativa, como dice una frase famosa de Matías Zamora. Pero necesitamos ir a la acción. Y Dios nos llama a que tú seas una héroe anónima, anónimo de acción, como lo fueron los dos espías. Mire, Israel conquista la tierra. Han pasado 3.000 años de historia y yo le estoy hablando de dos personas que no sabemos su nombre en la Biblia. Pero que dos personas enviadas por Josué que fueron claves en la conquista de la tierra prometida. Y no salen sus nombres en la Biblia. Y yo le estoy hablando 3.000 años después de esa historia, contándole la historia de esos dos hombres. No importa cuál es tu nombre, ni mi nombre. La historia queda como transformamos vidas, como el colectivero. Y hablan todas estas mujeres adultas mayores. Ese hombre es como Jesús. Ese hombre en ese colectivo hace la mejor iglesia. La mejor iglesia más que en un templo la hace ahí. La mejor compasión la hace ahí. El mejor amor al prójimo lo hace ahí. El mejor testimonio de Jesús lo hace con esas mujeres o con esos ancianos que están ahí trasladándolo en ese colectivo. Termino finalmente con lo siguiente. En este pasaje que les he dicho, hay 4 cosas que podemos rescatar, 4 cosas. Primero, Dios nos alienta a no tener temor. Ya se los dije, 4 veces, 3 de Dios y una de su propio pueblo, Josué recibe la frase, mira que te mato, que te esfuerces y seas valiente. Dios quiere que te esfuerces y seas valiente y seas una mujer cristianaza valiente en estos tiempos y un hombre valiente cristianazo en estos tiempos, donde el mundo va en otro sistema de vida, en otra conducta de vida, y hay que enfrentar ese sistema de una manera esforzada y de una manera valiente. Para ayudar al prójimo se requiere valentía y se requiere también mucho esfuerzo. O si no, pregúntele a don José, el del colectivo, que lo hace todos los días. Mire,
¿Saben cuánto? Le pregunta a la periodista, pero ¿cuánta gente al día no le paga a usted? Entonces, él dice que entre 8 y 10 personas. O sea, ese hombre, y que trabaja 30 días, transporta 300 personas en el mes. ¿Sí o no? O sea, en un año, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Más de miles. ¿No va a quedar una historia de Jesús en la vida de esas personas? Dios nos alienta a que no tengas temor, a que seas valiente y que te esfuerces. Segundo, Dios nos comisiona. Josué le dio una comisión, una visión a estos dos espías de entrar en la tierra, explorarla y darle un reporte de lo que estaba ocurriendo ahí. Nosotros tenemos una visión y una comisión. ¿Cuál es esa visión y esa comisión? Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo los envío para que ustedes prediquen el Evangelio de Jesucristo, le hablen de Jesús a tu vecina, a tu compañero de trabajo, a tus compañeros de estudios. Hazlo un discípulo, dice, y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, qué linda esa parte, que Jesús va a estar con nosotros todos los días. Sí, pero para que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, primero hay que cumplir la misión y la comisión. Sé valiente y esforzado. Sé valiente y esforzada. Cumplamos la misión. Dios nos entregó esta misión. Tercero, Dios nos muestra su gracia y su misericordia y su poder. Los espías estaban en un lugar de peligro. Los espías estaban en un lugar de riesgo. Sin embargo, fueron protegidos de una manera sobrenatural. Dios usó una prostituta y los escondió. Después puede ver todo el relato del pasaje en el capítulo 2 cómo termina. Pero Dios en todo momento, con la cobertura de sus ángeles, cada vez que estás en la visión de Dios, en la visión de Dios, la presencia de los ángeles te cubre. Yo les pido, por favor, que ustedes oren por la vida de nosotros, de Carolina Pía, de Mauricio Cuadra y de la Heidi y Catalina, porque vamos a servir simplemente ahora en una semana en Irapuato, a donde nuestro amigo Marcelo González. Queremos ver lo que él hace porque él es un héroe anónimo, donde salva vidas en un lugar de alto riesgo. Como dice Marcelo González, Irapuato, me dijo, es la cuarta localidad en el mundo más peligrosa que hay. A nosotros nos preocupa ese peligro porque sabemos que hay un Dios que es, como dice Carolina, el Todopoderoso, que nos cubre aún en los momentos más adversos, como lo hizo con estos dos espías. Porque la gracia de Dios siempre está cuando estás en la misión y en la visión correcta. Y termino con lo siguiente. Acuérdense, no tengas temor y esfuérzate. 2, Dios te comisiona a impactar la vida de gente, como don José, como los Down de Persevera en el Victoria, como una prostituta, como un necesitado. Dios nos comisiona. Cuando se te aparece gente el día lunes con necesidad es porque Dios te está hablando y espero que esta palabra en ese momento puedas accionarla y podamos accionarla. 2, en medio de la adversidad, en medio de todo eso, la gracia, el poder de Dios, la protección de Dios está en todo momento. Y es un privilegio, y lo digo así, es un privilegio impactar vidas. Es un gran privilegio impactar vidas. Porque hay las mejores historias están ahí.
Las mejores historias, cuando Jesús toca los corazones, es cuando la iglesia se acciona con héroes, con heroínas anónimas. Y te quiero animar esta semana a que puedas contarme una historia en que fuiste un héroe. Contarme una historia en la cual fuiste un héroe. Y eso es impresionante, es increíble, realmente, porque se vio un evangelio práctico, un evangelio concreto. O si no, podemos ser como esta palabra del samaritano en la Escritura, de que un hombre fue asaltado por unos ladrones, casi muerto, ahí en la calle, y toda la gente pasaba de largo, hasta los que se supone que eran los más espirituales, hasta los levitas, los sacerdotes pasaron de largo, pero hubo un samaritano, aquel de que menos esperaba una vida de conducta religiosa o cristiana, que lo tomó, lo llevó, lo acogió, le sanó las heridas. Eso requiere esfuerzo. Eso no solamente es un encuentro ocasional. La prostituta tuvo que tener diálogo con ellos, dijo en qué lugar los escondo, los metió arriba a la azotea, les dijo tal y tal cosa, se la jugó por ellos cuando le preguntaron, ¿dónde están los espías? No tengo idea, ya se fueron. Hizo causa común, porque lo que son héroes anónimos se la juegan por el otro. Se la juegan. Y para eso hay que ser valiente. Nerja Banot se la jugó con su vida. Y hay un niño que sobrevivió y que él dice, y hoy es un hombre mayor, un CEO de la compañía internacional de línea aérea, dice, esa mujer, todos los días le agradezco la vida. Vamos a rescatar vidas y ser héroes anónimos. Que el Señor te bendiga y nos dé luz, pero sobre todas las cosas yo les pido que los que quieren ser héroes anónimos, de forma concreta, escriban para acá. Y lo va a ser un desafío. Si esta palabra realmente es una palabra que la vamos a vivir, escríbeme a mi WhatsApp por interno y dime, ¿sabes qué? Yo quiero ser un héroe anónimo de esta forma. Ustedes escucharon distintas historias que estoy viviendo en este momento, donde hay permanentemente necesidad que cruza alrededor nuestro. Todo lo que puedas hacer, lo digo de esta forma, puede liberar a una persona de una tremenda presión, de una tremenda angustia, de una tremenda ansiedad, temor y miedo que esté viviendo en este momento. Aquellos que quieran ser héroes anónimos, escríbanme acá. Ustedes tienen mi WhatsApp. O sea, a escribir las mejores historias como Iglesia Vida Cristiana. Hemos orado en este tiempo, y termino con esto para que ustedes sigan orando por nuestras vidas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer iglesia en este tiempo? Y les quiero decir algo que quizá va a ser un poco chocante para ustedes. No digo que haya que eliminarse, que entiéndame bien. La mejor iglesia no es la de estar reunido en un templo. Y no digo que eso no vaya a continuar o vaya a permanecer o vaya a no continuar. La mejor iglesia no está ahí. La mejor iglesia es la iglesia en la cual somos héroes anónimos de una manera práctica, pero no solamente asistiendo. Los espías fueron acogidos por la prostituta, sí. La prostituta los protegió, sí. Pero la prostituta, no me cabe la menor duda, que terminó rindiéndose a los pies de Dios. Ahí está el desafío de predicar el evangelio y no solamente ser un asistencialista en la necesidad, sino que entregar la palabra. ¿Y qué hago si la persona recibe la palabra? Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ahí hay que hacer una tarea sacrificial, de romper agenda por el otro. Queridos, espero el WhatsApp. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia, los que estamos acá para terminar este tiempo.
invitarlos a orar acá. Señor, te damos gracias, porque una vez más somos desafiados con tu palabra. Una vez más somos confrontados, Señor, por tu palabra. Y pedimos humildemente, Señor, que nos capacites por medio de tu Espíritu Santo para no ser solamente oidores de tu palabra, sino que ponerla en acción cuanto antes, Señor. Tiempo, no sabemos cuánto queda, pero sí sabemos cuánta necesidad hay en nuestro entorno. Abra, Dios mío, nuestra vista espiritual y nuestra vista física, Señor, para ver la necesidad del otro y poder estar ahí y pasar de un estado de asistencialismo, Señor, a predicar tu palabra y a transformar vidas, Señor. Ayúdanos a que tu palabra pueda ser de bendición para muchos más que nos rodean. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cantemos una vez más. Les invito a ir a su hogar a que terminemos este tiempo, este culto, y los que estamos acá cantando al Señor. Amén. Vamos a cantar con alegría y con gozo a nuestro Señor y vamos a dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Con sus palmas acá y adoramos al Señor. Señor, queremos que tu gloria se manifieste en nosotros para que todo el mundo pueda ver y pueda conocer tus mandamientos y tu amor y tu gracia. Aleluya. Diga así conmigo, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Sí, Señor, llévanos de gloria en gloria, transformados. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.